Video 34. Lenguas angélicas. Este episodio será dedicado a examinar dos fragmentos de la carta del apóstol Naasón, leída el 10 de marzo de 2024. En esa carta, él da su explicación sobre las lenguas que todos los discípulos hablaron al recibir el Espíritu Santo en Pentecostés. Pero debido a que el Consejo de Obispos, operando a través de Berea o Videovisión, como ahora le llaman, prohíbe y persigue al que use porciones de sus videos transmitidos, me veo obligado a leérselo. Pero le garantizo que lo aquí presentado es verdad ante Dios, y Él sabe que no miento. Añado, que es muy lamentable que traten de controlar la información aún aquí. Pues la manera que presento porciones de los videos es de manera objetiva y únicamente para comprobar que son palabras legítimas del apóstol Naasón. Notice to YouTube, this video falls under the fair use exception of Section 107 of the Copyright Act of 1976, as it is a transformative work that adds new meaning and value to the original. No infringement is intended. It uses limited and appropriate excerpts of the original material to provide analysis, criticism, and educational guidance. Furthermore, I do not monetize from it. Though I could fight your decision to remove videos, I choose not to, because that would force me to disclose my identity, and that is something I must protect to avoid persecution from LLDM. Volvamos. Para iniciar, escucharemos las dos lecturas más relevantes sobre esto. En el primero, oiremos parte de un testimonio que él narra en su carta, y en el otro, oiremos sobre lo acontecido en Pentecostés. Oigamos. Los hermanos empezaron a entonar el himno, en las olas inmensas de embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé, y el huracán deshecho fue al instante, a la voz de Dios. Y conforme iban cantando, las palabras del himno se convirtieron en oración, y la oración se transformó en palabras angelicales, con las cuales hablaban con Dios, porque aquel que habla lenguas angelicales, no habla al hombre, sino a Dios. Uno de los acontecimientos más maravillosos ocurrió, cuando el Espíritu Santo se derrama por primera vez sobre la Iglesia. Lo maravilloso fue, que mientras los hermanos hablaban en lenguas angelicales con Dios, cada uno de los habitantes de las diferentes naciones, escuchaban hablar a los hermanos en su propia lengua. Y no es que los hermanos hablaran esos idiomas, sino que aquellos habitantes los escuchaban hablar su lengua, aunque los hermanos hablaban lenguas angelicales. Tras haber puesto atención a cada palabra de estos fragmentos, le presentaré una imagen ilustrativa, que me facilita definir lo que Naasón trata de explicar. El que recibió el Espíritu Santo, pronunció de su boca palabras de un idioma angelical, y la persona que oyó, fue receptora de palabras en idioma humano. Antes de continuar, permítame una muy importante nota. Esta afirmación de Naasón, hace una descalificación total de Lucas, escritor de Hechos, haciendo ver su testimonio como mediocre. Y por ello, Naasón viene a convertirse en un refutador en contra de Lucas. Oigamos lo que Naasón escribió el 30 de enero de 22. Por eso parece increíble que haya hombres que duden de la verdad del testimonio de las Sagradas Escrituras. Primero, porque fue escrita por testigos oculares. Segundo, porque fue conocido su testimonio por los críticos de su tiempo y no la refutaron. Tercero, porque fueron confirmados con milagros públicos todos los hechos. Cuarto, porque hubo hombres que dieron su vida para que el mundo conociera esta verdad. Los que niegan la veracidad de este libro santo creen tener el aval de modernidad de estos últimos años.
Los evangelistas vivieron lo que escribieron, relataron lo que oyeron, de la santidad de los milagros y de la doctrina de Jesús. Marcos y Lucas escribieron lo que verdaderamente había ocurrido. Si no hubiera sido cierto, se los habrían reprochado y todos se hubieran levantado en su contra. Mas aún sus relatos tomaban como testigos a los fariseos y escribas. Si sus relatos no hubieran sido ciertos, ¿permitirían los fariseos que publicaran sus milagros? Hermano de la luz del mundo, tome muy en cuenta que, por las mismas palabras de Naasón, usted no debe descartar lo que Lucas escribió. Pero la verdad es, que es muy fácil darse cuenta, que la carta de 10 de marzo de 2024 de Naasón, refuta, y reprocha, la veracidad de lo que Lucas escribió en Hechos. Volvamos al tema. Tomemos un solo versículo de lo que escribió Lucas. Recuerde que esto, todos los presentes nunca lo refutaron. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Debido a que los discípulos hablaron varias lenguas, pues lo dice en plural, y asumiendo que eran lenguas angélicas, hagámonos unas preguntas retóricas para ayudarnos. ¿Habrá necesidad de que los ángeles hablen varias lenguas angélicas? ¿Habrá Dios ordenado que los ángeles tengan también varios idiomas como los humanos? ¿Querría Dios que los ángeles también se confundan, y no se comuniquen entre ellos? Entonces, ¿por qué atreverse a afirmar que hay muchas lenguas para los ángeles? Según recuerdo, en la carta de agosto 1 de 2021, Naasón dijo que Dios no habla en ninguna lengua. Lo invito a ver el tercer video de esta serie para que lo escuche. Pero, dirá alguno, Pablo dijo que hay lenguas angélicas. Primera de Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pablo no dijo que existieran múltiples lenguas angélicas, ni que ésas se manifestaran entre los hombres, él simplemente usó una hipótesis con hipérbole o exageración. Comparemos otras hipérboles, en el mismo contexto, que escribió Pablo. Primera de Corintios 13:3. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Querría Pablo dar testimonio de que había quien daba su cuerpo para ser quemado? ¿Podemos usar ese texto para afirmar que quemar el cuerpo podría ser aceptable a Dios, si lo hacemos con amor? Claro que no. Pues del mismo modo, fue usada la hipérbole de las lenguas angélicas. O quizá a causa de su interpretación privada, Naasón dijo que Jesucristo fue quemado por nosotros. Oigamos su afirmación el 1 de agosto, 2020. Sea con vosotros, gracia, misericordia, y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, quien ofrendó su vida en holocausto por amor a nosotros. El tiempo ha llegado. Holocausto quiere decir quemado. ¿Cree Naasón que Cristo dio su cuerpo para ser quemado, es decir en holocausto? ¿Y por eso creerá que hay lenguas de ángeles entre los hombres? A decir verdad, no existe soporte bíblico para apoyar la noción de que Cristo fue ofrecido en holocausto, ni que existen varias lenguas angélicas, y menos entre los hombres. Lo que la Biblia testifica, es que los que recibieron el Espíritu Santo, simple y sencillamente, hablaron lenguas, y nunca dice que fueron angélicas. Además, los presentes los vieron, los oyeron, y testificaron que ellos hablaron lenguas o idiomas de hombres. De otro modo,
habrían corregido a Lucas en su libro de Hechos. Veamos que esto de hablar en lengua también continuó pasando en Corinto. Primera de Corintios 14, 27 al 28. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. En este caso, la necesidad de intérprete nos hace ver que al haber quien entendiera las palabras habladas en lengua, tenía el deber de comunicarlas a la iglesia en lengua griega a los corintios, y de ese modo, ser de edificación a la iglesia. ¿En realidad sería la hablada una lengua angélica? La Reina Valera dice, lengua extraña, no angélica. Diciéndolo claramente, la interpretación la hacían al oír la lengua extranjera para hacerla entendible en lengua local a los corintios. Ahora veamos que el hablar lenguas es el cumplimiento de una profecía también. Primera de Corintios 14, 21. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Pregúntese esto, ¿en qué idiomas hablaría Dios al pueblo para que pudiera decir, y ni aun así me oirán? Toléreme un poco de gramática, en este contexto, la palabra, aún, se utiliza como un adverbio con sentido concesivo, que puede reemplazarse por las palabras, incluso o, aunque. La idea que transmite es que, a pesar de las circunstancias mencionadas, el pueblo no escucha. Es decir, Dios habla al hombre con palabras de lengua humanamente entendibles, y ni aun así le escuchan. ¿Podría decirse que Dios le hablaría al hombre en lengua angélica? La verdad, no tiene sentido. Es como que Dios dijera a un hispano, te estoy hablando tan claro en japonés, y ni aun así me entiendes. Con franqueza, Dios no es injusto para culpar al hombre de no entender algo que lógicamente no entendería. Como adición al tema, las frases, Eli, Eli, lama sabactani, efata, talita kum, abba, y raka que usted puede ver en las Escrituras, son palabras que Jesucristo dijo en lengua aramea, no son lenguas angélicas. Pero ¿qué acerca de mene mene, tekel, uparsin, escrito en Daniel? También proviene del aramaico que es mucho más antiguo. Recuerde que el original está escrito sin vocales, ni acentos, ni espacios, ni puntuación, y con una dirección de lectura totalmente desconocida a todos los orientales, haciéndolo prácticamente imposible de interpretar. Por lo tanto, tampoco era lengua angélica. Concluyamos. Pregúntese esto. Si todos los que oyeron las lenguas en Pentecostés entendieron a los que hablaban, ¿sería porque habían recibido sin creer el don de interpretar lenguas? Claro que no. Lucas dice que los presentes oyeron y vieron a los hermanos hablar las lenguas en que cada uno de los no creyentes había nacido. ¿A quién le cree usted, a Lucas en las Sagradas Escrituras que dice que hablaron lenguas humanas? ¿O al apóstol Naasón que dice que hablaron idiomas de ángeles? No seamos niños en el modo de pensar para ser llevados por cualquier viento de doctrina. No hay sostén bíblico para respaldar la existencia de lenguas angélicas entre los hombres. Seamos como los de Berea, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. ¿Conoce usted a un apóstol? ¿Lo ha probado? El Señor Jesús encomienda probarlos. Y en esta prueba hemos hallado un mentiroso. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos.